Bienvenidos al canal de Sembioel. Los invitamos a revisar temas de ciencia, actualidad y futuro, para entendernos y para entender el mundo. Los temas de hoy: los proyectos crowdfunding, las operaciones unitarias y las microalgas. De los proyectos crowdfunding hablamos en nuestro podcast anterior, en todo el contexto de lo que significan y de lo que pueden significar hoy en día. A modo de introducción a los otros dos temas de hoy, que son las operaciones unitarias y las microalgas, vamos a ver la pirámide de Maslow, o también conocida como la pirámide de necesidades de Maslow. La pirámide de Maslow es una teoría de motivación que trata de explicar qué impulsa la conducta humana, qué nos mueve. La pirámide consta de 5 niveles que están ordenados jerárquicamente. Esto quiere decir de una base inicial, y que se van estructurando hacia arriba, según las necesidades humanas que atravesamos todas las personas. Todos los que somos seres humanos estamos incluidos en la teoría de las necesidades de Maslow, en este caso puntualmente en la pirámide de Maslow. Las necesidades son las necesidades fisiológicas o básicas, como la base de la pirámide. Después vendrían las necesidades de seguridad, después las necesidades sociales, después las necesidades de autoestima y en la cima de la pirámide las necesidades de autorrealización. En la base, donde están las necesidades básicas o fisiológicas, la primera necesidad es alimentación. Esa es la primera necesidad que todos tenemos. La necesidad fundamental es comer. Se dice que ¿cuál es la comida más rica? La comida más rica, o se dice mejor, más general, que es la mejor. ¿Cuál es la mejor comida del mundo? La mejor comida del mundo es la comida cuando uno tiene hambre. Esa es la mejor comida. Entonces, esa es la pirámide de necesidades de Maslow. Nosotros vamos a entrar en la necesidad fundamental de alimentación para estructurarla y conectar con lo que es el crowdfunding y obviamente con las operaciones unitarias, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, las operaciones unitarias. ¿Qué son las operaciones unitarias? ¿Qué objetivo tienen? ¿Qué persiguen? ¿Qué es? No es complejo. El objetivo de las operaciones unitarias es estudiar los procesos industriales. ¿Y qué son los procesos industriales? Son los procesos de producción masivas, ¿no es cierto? Donde yo tengo un producto, pero lo quiero masificar porque quiero alimentar a mi gente, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? A nuestra gente, a nuestros coterráneos. Esa es la idea. Entonces, las operaciones unitarias, su definición es esta. Las operaciones unitarias se definen como la secuencia de pasos o etapas que permiten transformar una materia prima en un producto terminado a nivel industrial, entendiendo el nivel industrial en la masividad del producto. Eso es muy importante. Las operaciones unitarias son comunes a cualquier industria. Ahora, ¿qué es una industria? Una industria es una empresa que se dedica a roles productivos. Como por ejemplo, aquí las vamos a clasificar, generales por supuesto, partiendo por la industria química, la industria de alimentos, la industria farmacéutica, la industria minera y la metal mecánica, tomando como las principales industrias. Ejemplos de operaciones unitarias, que ya sabemos que son la secuencia, ¿no es cierto?, de pasos, de etapas que permiten transformar una materia prima en un producto terminado a nivel industrial, y con eso yo lo puedo repartir, masificar, obviamente, saliendo de la industria lo voy a hacer así. Entonces, ¿cuáles son? El transporte de fluidos. Vamos a ver inmediatamente el ejemplo que vamos a desarrollar en esta parte. El transporte de fluidos, si yo tengo leche de vaca, ¿no es cierto? Soy un productor de leche de vaca. Tengo leche de vaca. Esa leche tiene que llegar a una empresa, ¿no es cierto? A una industria. Tiene que llegar a una industria, y en esa industria, cuando llegue el camión que la transporta, adentro va a tener que ser transportada. Por lo tanto, es un transporte fluido, porque la leche es un fluido, es un líquido. Entonces va a tener que ser transportada. Por lo tanto, ejemplos de operación unitaria. El primero es el transporte de fluido, donde yo lo voy a tener que transportar dentro de la industria. Después
Transferencia de calor. Esa leche la voy a tener que calentar y después enfriar para el proceso de pasteurización, porque quiero llegar a un producto terminado y obviamente tengo que cumplir con los criterios sanitarios, ¿no es cierto?, para que mi producto no enferme a las personas y sea leche pasteurizada. Entonces eso implica un calentamiento que después va a venir un enfriamiento. Por lo tanto, la transferencia de calor es una operación unitaria. Después la extracción. Si yo voy a hacer una extracción, hay un ejemplo muy, muy bonito de extracción y muy natural actualmente. Si yo quiero extraer, por ejemplo, de una valla, ¿no es cierto?, de una valla, de un maqui, un colorante de un color burdeo, ¿no es cierto?, un color concho de vino, por ponernos metafórico. Lo quiero extraer, lo extraigo. ¿Y para qué lo voy a usar? Lo voy a usar para la industria salmonera, por ejemplo. Entonces voy a colorear salmón, pero lo tengo que extraer. Y ese proceso, la extracción es una operación unitaria donde yo tomo el fruto y extraigo el colorante. Después esto tiene una aplicación tecnológica indudablemente, porque voy a tener el colorante y lo voy a usar para colorear salmón. Con un colorante natural, evitando, por supuesto, colorantes de tipo químico, ¿no es cierto?, que pudieran ser dañinos o pudieran a la larga generar algún daño a la salud. Entonces, pero voy a tener que extraerlo, eso es operación unitaria. La filtración, que creo que es por todos conocida, es cuando yo coloco un filtro, ya sea para un líquido o para un gas, eso ya es conocido. Y la molienda, que tengo que moler algo, que creo que también se entiende. Ahora, las operaciones unitarias se fundamentan en los fenómenos de transporte. La transferencia de fluido o momentum. Esto de momentum es porque se dice así, pero en realidad es la transferencia de fluido. Es que yo llego a la empresa, ¿no es cierto?, y se tiene que transportar esta leche, se tiene que ir por tubería. Tiene que ser así porque no se va a mover de otra manera. No voy a estar con bidones acarreándola, ¿no es cierto? Tengo que tener tuberías, tengo que tener una bomba, que es un dispositivo mecánico, ¿no es cierto?, que me impulsa la leche o la va a impulsar dentro de la industria. La transferencia de calor, como ya lo conversamos, que es el proceso de calentamiento, de enfriamiento, y la transferencia de masa. La transferencia de masa es cuando una masa de un lugar se mueve a otro. Esto parece un concepto elaborado, pero no lo es. Todos los procesos de secado, cuando yo necesito generar un producto seco, por ejemplo, un charqui de caballo, por decirlo de alguna manera, o una pasa, para ponernos más, esos son procesos secados. La uva se seca. Entonces, el agua que está dentro de la uva, que está como fase líquida, pasa a la fase vapor. ¿Estamos de acuerdo? Pasa a la fase vapor y hay una transferencia de una masa. ¿Qué masa? La masa de agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta transferencia de masa, que parece un concepto tan esotérico, no, es tan simple como que el agua, desde la uva, ¿no es cierto?, se traspase al aire y se seque, o desde carne de caballo, ¿no es cierto?, si me gusta el charqui, ¿estamos de acuerdo?, que se va a secar. ¿Ok? Entonces, transferencia de masa. También, por supuesto, el secado contempla transferencia de calor, porque obviamente el calor hace que el agua salga. Eso es un fenómeno que hay dos, ¿no es cierto? Un fenómeno de transferencia de calor y de transferencia de masa. Pero eso es. Ahora, vamos a ver el diagrama general del procesamiento industrial, porque necesitamos saber todo esto para preparar un buen proyecto crowdfunding. Un buen proyecto crowdfunding necesita tener una estructuración, porque los proyectos crowdfunding tienen una base de una memoria técnica, o sea, tiene que haber una estructura de costo, tiene que haber una claridad. Yo puedo tener una muy buena idea, pero a mí lo que me interesa es que esto funcione. Por lo tanto, necesito, ¿no es cierto?, saber esto, necesito saber la generalidad de las operaciones unitarias y cómo lo voy a hacer para decir, mira, yo quiero hacer esto, entonces tengo que hacerlo de la siguiente manera. Necesito hacer este diagrama. ¿Tá? Es una visión cuantitativa, objetiva de las cosas. Entonces, colocamos la industria que está acá y tenemos la materia prima, que puede ser sólida, líquida o gaseosa. Eso puede ser cualquiera. Esto es totalmente general, ¿eh? Esto puede servir para cualquier procesamiento industrial. Entonces, nos vamos a concentrar en el ejemplo en que va a entrar materia prima a la industria en fase líquida, ¿no es cierto? ¿Por qué en fase líquida? Porque es leche de vaca. ¿Estamos de acuerdo? Es leche de vaca recién salida de leche del pie de la vaca, por decirlo de alguna manera, la que está entrando a la industria. ¿Ok? Entonces, esa es la materia prima. Esta tiene que ser transportada, por eso hay un flujo de fluidos, porque tiene que ser transportada con una bomba. Después tiene que haber, dependiendo, por supuesto, lo que no se olviden, que a la empresa entró leche. Entonces, el flujo de fluido tiene que existir. Ahora, después va a existir un proceso de separación. Si yo a la leche, ¿no es cierto?, voy a separar el suero, de alguna forma logro separar, ¿no es cierto?, el suero de la proteína de la leche, entonces voy a tener ahí un método de separación porque quiero hacer queso, por decirlo de alguna manera. Entonces, tiene que haber dentro del flujo fluido después un método de separación. Si hay un proceso, obviamente, anterior a ese.
No olviden que estamos viendo la generalidad, pero ahí para que se entienda que va a haber en algún momento un proceso de separación. Voy a separar el suero, ¿no es cierto?, de la proteína y la leche porque quiero hacer queso, por decirlo de alguna manera. Después veré qué hago con el suero, que es otro procesamiento. Después puede haber un reactor químico. El reactor químico es un concepto. No es un reactor gigante, no, es un concepto. Que significa el lugar donde ocurre la reacción química. Si hay alguna reacción química asociada, por ejemplo, a la leche, pongo el caso más típico de la leche sin lactosa, ¿no es cierto? La lactosa se inactiva. Entonces, ¿cómo se inactiva? Por un proceso químico. Y ahí obtenemos leche sin lactosa, porque hay gente que tiene intolerancia a la lactosa. Entonces, ahí está el proceso químico de la inactivación, ¿no es cierto?, de la lactosa. Y ahí logro obtener leche sin lactosa. Después, obviamente, después voy a tener métodos de purificación, en el mismo contexto que estamos conversando. Si llego a tener el suero de leche, si voy a hacer leche sabor chocolate, ¿no es cierto?, voy a tener que purificar las materias primas, voy a tener que juntar. Al final van a haber procesos de purificación. Y al final voy a obtener una exquisita, ¿no es cierto?, leche de chocolate, que va a ser líquida indudablemente y va a ser mi producto terminado. Entonces, ¿qué fue o qué son las operaciones unitarias? Las operaciones unitarias son la secuencia de pasos o etapas que me permiten transformar una materia prima en un producto terminado a nivel industrial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para cualquier proyecto crowdfunding, esto es fundamental, el desarrollo de productos, tener la claridad en esto. Ya vimos lo que era un proyecto crowdfunding, ahora vimos el concepto de operación unitaria, que puede servir para cualquier proyecto crowdfunding que implique producción, que implique desarrollo de un nuevo producto. Eso tiene que estar en la memoria técnica, tiene que estar para la estructura de costo. Porque con esto yo voy a poder hacer mi estructura de costo y me voy a ordenar. Voy a saber qué pasos voy a seguir y voy a tener un bonito proyecto, ¿no es cierto?, muy clarito, muy transparente en las platas, en qué voy a conseguir. Entonces, bueno, pasemos al último punto y con el que vamos a conectar todo. Microalgas. Las microalgas, el origen mismo de la vida. Las microalgas son un conjunto de microorganismos que contienen clorofila, el pigmento verde, ¿no es cierto?, que tienen las plantas, y otros pigmentos fotosintéticos. ¿Ya? Entonces, por lo que son capaces de realizar fotosíntesis. Yo creo que todos sabemos la fotosíntesis, no vale la pena, ¿no es cierto?, entrar a detallar eso. En su mayoría están formados por una sola célula. Son unicelulares y pueden formar cadenas, colonias o cenobios, varias células unidas sin división entre sí. Son típicamente acuáticas y viven fijas a un sustrato o flotando libremente en el agua. Reciben el nombre de fitoplancton. Existen más de 30.000 especies de microalgas, de las cuales apenas 100 se han estudiado, para que vean el potencial que existe. Y solo unas 20 se explotan comercialmente con regularidad, por lo que el potencial, valga la redundancia, para su estudio e industrialización, que ahí estarían las operaciones unitarias, es enorme, y por ende para la presentación de proyectos crowdfunding. Aquí tenemos una foto de una fotografía de una microalga, ¿no es cierto? Una microfotografía de una microalga. Bueno, ahora pasamos al tema de los alimentos ancestrales. Cuando los conquistadores españoles llegaron a lo que hoy es México, observaron con curiosidad que los aztecas consumían un producto que llamaban tecuicalt y que cosechaban con redes en el lago, Texcoco, y luego secaban hasta obtener un tipo de tortilla. Lo vamos a ver, es este tipo de tortilla que está aquí, unas tortillas de microalga, una suerte de tortillas de microalga en realidad. Entonces, que formaban parte esencial de su dieta. El tecuicalt no era otra cosa que microalgas verde azuladas que hoy se conocen como espirulina y se pueden comprar comercialmente. Y que los antiguos cronistas españoles reportaron que también la consumían los mayas y otros pueblos de Mesoamérica en el vasto imperio inca. Hay cada vez más evidencia
evidencia científica, evidencia dura, de que los alimentos ricos en proteínas que aportaron al desarrollo cerebral de nuestros ancestros, porque tenemos sangre de nuestros ancestros, obviamente, de Latinoamérica. Nosotros somos un mezclamiento, en Chile, por supuesto, un mezclamiento genético. Entonces, no fueron proteínas animales, sino principalmente de microalgas que crecían en los lagos alcalinos y de agua dulce. El inicio de la producción comercial. El cultivo comercial a gran escala de microalgas comenzó a principios de la década de 1960 en Japón con el cultivo de clorela, seguido también a principios de la década de 1970 con el establecimiento de una instalación de cosecha y cultivo de espirulina en el lago Texcoco, en México. En 1977 se estableció una planta comercial de espirulina en Tailandia y en 1980 había 46 fábricas a gran escala en Asia. Estas producían más de 1.000 kilogramos de microalgas, principalmente clorela, por mes. El valor nutritivo de las microalgas. Una vez procesadas, las microalgas suelen ser manejadas en forma de polvos, pellet o tabletas, con relativa facilidad. Además de poseer una composición rica en proteínas, lípidos, carbohidratos, las microalgas contienen una buena proporción de vitaminas C y E, ambas con gran poder antioxidante, un excepcional contenido en vitamina B12 y minerales como el calcio, el hierro y el yodo. También es de destacar su riqueza en ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y omega 6. Que nosotros consumimos habitualmente desde el pescado o productos de ese tenor. Y antioxidantes de alto valor como los carotenoides, la luteína y la astaxantina. Esos son los nombres de estos antioxidantes. Todos ellos esenciales para combatir el estrés oxidativo y muy beneficiosos para la piel, la vista y la salud celular. El alto contenido proteico de las microalgas y su calidad, adecuado balance de aminoácidos y bajos valores de ácidos nucleicos, pues son tecnicismos pero que son muy importantes, hacen factible que sean consideradas una alternativa o suplemento alimenticio, tanto para la nutrición humana como animal. Nosotros acá nos vamos a centrar en la nutrición humana, pero también se puede usar para nutrición animal. ¿Cómo se cultivan las microalgas? Las microalgas se cultivan tradicionalmente, puede ser en otra forma, pero esto es lo más típico, lo más masivo, en reactores. Se habla de bioreactores porque una reacción una reacción biológica de vida, de crecimiento, en bioreactores de canal abierto. Esto que significa los que están acá, y acá están las microalgas. Vamos a ver un esquema a continuación, y aquí están las microalgas flotando. ¿Estamos de acuerdo? Y lo más importante es que se muevan, por lo tanto, estos bioreactores tienen una paleta. ¿Estamos de acuerdo? Una paleta o dos paletas que permiten que se mantengan, ¿no es cierto?, las microalgas moviéndose, porque es importante que así haya un mezclamiento lo más homogéneo posible para que les llegue la luz a todos. El proceso en general de producción de microalgas, y esto es lo que está publicado en lo último en investigación, es el siguiente. General, puede haber algún detalle. Necesito agua y CO2, que es lo que nosotros expulsamos, lo que causa el efecto invernadero, el CO2. Necesito agua, CO2 y luz. Pudiera haber otra cosa, algún abono, pero lo fundamental es esto. Con esto llego al bioreactor, como hablamos, ¿no es cierto?, que está acá, el bioreactor de canal abierto con el motor que tengo aquí. Si estoy en una zona ese motor puede ser perfectamente accionado por electricidad de paneles solares, entonces no tengo que estar conectado a la red, otra de las ventajas, y necesito solamente una fuente de agua. Entonces esto abre la posibilidad de poder también ocupar las planicies litorales, que son terrenos fiscales. Entonces abre una gama muy profunda, o muy vasta más que profunda, de posibilidades de desarrollo, que son terrenos que se pueden también solicitar a bienes nacionales para desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, cultivo de microalgas. Ahora, ¿para qué dicen las publicaciones? ¿Qué dicen los papers? Aquí los papers hablan de técnicas de
de ingeniería en biotecnología, que son todos los detalles, ¿no es cierto?, de la ingeniería, pero aparece el término bio, que significa vida, y tecnología, ¿no es cierto?, para resumir que todo la operación que yo voy a tener de este bioreactor va a estar asociada con todos estos procesos, o sea, con todos estos conceptos. Entonces, por eso acá se habla de técnicas de ingeniería en biotecnología. Después se hace la cosecha y obtengo la microalga seca. Y aquí viene lo último, vuelvo a reiterar, en investigación, que se han hecho galletas de microalgas, se han hecho fideos de microalgas, se ha hecho queso de microalgas, todo para comer la microalga, o sea, esa es la idea. Aquí, aunque les voy a dejar la descripción, el link, en el link del video, pero esto lo dice todo. Dice, cómo alimentar a 10.000 millones de personas. 10.000 millones. No 100, no 1.000, 10.000 millones de personas con una dieta enriquecida en microalgas. Y ahí les voy a dejar el link para que lo lean. Entonces, ahora, con todos estos antecedentes, una idea para un proyecto crowdfunding sería el desarrollo de alimentos basados en microalgas, como lo vimos, pero uno que no esté, porque tiene que ser nuevo, como por ejemplo vienesas de microalgas. Y eso no está, o sea, voy a sumar, porque aquí lo que me interesa es sumar alimento. Entonces, en base a la microalga podría tener galleta, podría tener fideo, podría tener queso y además podría tener vienesa. Ahora que queden verde, no importa. Una opinión personal. Cuando no se tiene nada que comer, el color es lo de menos. Si alguien ha pasado un día sin comer, que la vienesa sea verde, realmente no importa nada. Si este video te entretuvo, te pareció interesante y consideras que te aportó, puedes apoyarnos en la plataforma de Patreon que aparece en la descripción. Te lo agradeceríamos mucho. Y si no, no te preocupes, que estés muy bien. Un abrazo virtual.